¿qué debería ser eso que está acá? Estoy poniendo el dedo. Miren que es una mucosa plegada. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Ah? No, porque la faringe era esto. El esófago. Esófago. Recuerden que el esófago, ¿cómo debe ser su mucosa? ¿Plegada o lisa? Plegada. ¿Por qué tiene que ser plegada y no podría ser lisa? Si fuera lisa la mucosa, el lumen del esófago se podría expandir. No, porque no podría, no tendría espacio. Pero al ser mucosa plegada, ¿yo lo puedo expandir? Sí, porque ahí se estira la mucosa y puede pasar el alimento. Recuerden que cuando estamos en la cabeza, el esófago va por arriba ¿de quién? De la laringe. Y eso que está aquí, fíjense, es la laringe. Después la vamos a ver suelta, pero quiero que la veamos acá en la cabeza primero. ¿Qué cartílago era el más oral? Es decir, ese. Que era uno, que era impar. La epiglotis, o cartílago epiglótico. ¿Cuál venía luego? Que eran dos cachitos. Corniculados. ¿Cuántos corniculados habían? Dos, uno a cada lado. ¿Y cómo se llama el cartílago que estaba por debajo del corniculado? ¿Cuánto? No. Recuerden que cuando mostraba la imagen era del mismo color, pero faltaba una línea y ese cachito para arriba era corniculado y para abajo tenía otro nombre. Aritenoides. Por lo tanto, si yo sé que fíjense para acá, sé que este es el corniculado. Eso. Yo sé que ese es el corniculado, por lo tanto ese que está acá tiene que ser el aritenoides. ¿Ya? Lamentablemente, aquí sí. Si yo sé que todo esto es el aritenoide, ¿cómo se debería llamar la puntita del aritenoide? Porque recuerden que en la imagen que mostró era como un triángulo. Por lo tanto, ese vértice se llamaba ¿cómo? No. Y le dijo apófisis ¿cuánto? ¿Bucal o vocal? Vocal. Vocal. ¿Por qué no bucal? Porque no es de la boca. Porque no es de la boca, po. Vocal es de ahí sale la cuerda vocal. De hecho ahí tiene como un puntito más o menos azul, quiere decir que alguna vez se marcó. Fíjense, justo esa puntita de ahí es la apófisis vocal. ¿Pero de qué cartílago? ¿De qué cartílago es la apófisis vocal? Del aritenoides. Y acá no se veía claro, pero ¿quién salía hacia abajo? La cuerda vocal. Recuerden que de la apófisis vocal sale la cuerda vocal. ¿Y hasta dónde llegaba hacia abajo? Hasta el cuerpo del tiroides. Hasta el cuerpo del tiroides. ¿Ya? Eso es lo que se ve acá. Veamos. Fíjense. Obviamente esto es de un nonato que se preparó. ¿Qué cartílago debería ser ese? Epiglótico. La epiglotis, o cartílago epiglótico, ¿cierto? Y se nota clarísimo. Recuerden que este es el cartílago el que se va hacia atrás cuando uno consume alimento para cerrar la entrada de la laringe. ¿Cómo se llamaba el espacio que quedaba por delante de las cuerdas vocales? Glotis. ¿Mm? ¿La glotis? No, la glotis es lo que queda entre las cuerdas vocales. Yo pregunté por delante de las cuerdas vocales. El vestíbulo o espacio supraglótico. ¿Cómo se llama el espacio que queda entre las cuerdas vocales? Ahora sí, glotis. ¿Y el espacio que queda por detrás de las cuerdas vocales? El infraglótico. ¿Ya? ¿Cómo serían llamar esos dos cachitos que están ahí? Ese y ese. Los corniculados. ¿Cierto? Esos dos chiquitos. ¿Lo alcanzan a ver que hay dos? Esos son los corniculados, porque el que está acá adelante, insisto, es la epiglotis. ¿Cómo debería llamarse todo este cartílago? Eso duro. Tiroides. Pero ¿cómo estaba formado el cartílago tiroides? Por dos láminas, una y dos, que eventualmente se unían y forman ¿qué cosa? El cuerpo. El cuerpo. ¿Ya? Es decir, hacia los lados son las láminas o alas del tiroides, y ventralmente estaba el cuerpo. ¿Y cómo se llama ese cototo que había ahí? Prominencia laringea, prominencia tiroidea, y en nosotros lo que se conoce como manzana de Adán. ¿Ya? Ahora, ojo, si en una prueba le marcamos esto y pone manzana de Adán, va a estar malo. Porque se le dice manzana de Adán, pero no se llama manzana de Adán. ¿Ya? Se llama prominencia laringea o prominencia tiroidea. ¿Qué más está mostrando esta imagen? Esta muestra. Después viene la tráquea, fíjense. La tráquea está formada por muchos anillos traqueales, todos son cartilaginosos, y que son incompletos dorsalmente, es decir, que no están pegados. ¿Podrían estar pegados como un círculo así? ¿Si es cartílago? No, porque el animal o uno mismo podría inspirar. No, pues no podría expandirse la tráquea, por tanto no podría entrar más aire. Tiene que estar abierto de alguna forma. Pero a mí lo que me llama la atención es esta tráquea. ¿Ven que hay algo que sobresale? ¿Cómo se llama eso que sobresalía? Cresta traqueal, y se ve clarísima. Pero la cresta traqueal iba a lo largo de toda la tráquea. No. No, si se dan cuenta que al principio no hay cresta traqueal.
Es decir, en los primeros 5 anillos traqueales no hay cresta traqueal. Del sexto hacia atrás, sí hay cresta traqueal. Y esto es propio de los bovinos. Después van a ver que en el perro no hay cresta traqueal, en los cerdos tampoco, en el equino tampoco, pero sí en el bovino. ¿Ya? ¿Qué más puedo ver yo acá? Fíjense. No voy a nombrar esto todavía, voy a hablar de estas dos cosas. Cuando está más o menos a la altura del corazón, la tráquea se divide en dos cosas. Y pasa a llamarse, ¿cómo se llama? El doctor lo dijo en clase. ¿Qué viene después de la tráquea? Los bronquios. Los bronquios principales o primarios. Es decir, un bronquio primario derecho y un bronquio primario izquierdo. Por lo tanto, uno va a llevarle el aire al pulmón derecho y el otro al izquierdo. Y después los bronquios se siguen dividiendo en bronquiolillo y cada vez más chiquititos hasta llegar a los alvéolos, ¿cierto? Nosotros acá no vemos los alvéolos por si acaso, eso es microscópico. Pero ¿qué les llama la atención en esta tráquea? ¿Ven que antes de esto aparece esto? ¿Sí? Le adelanto el tiro. Los bronquios principales más o menos se originan a nivel del quinto espacio intercostal. Es decir, llegamos al quinto espacio intercostal, se acaba la tráquea y da origen a los bronquios principales. Recuerden, la cabeza en este animalito está hacia mí y la cola está hacia allá. ¿Todos de acuerdo? Pero esto se origina mucho antes, porque dije que esto era a nivel del quinto espacio intercostal. A nivel del tercer espacio intercostal, ojo, escuchen, a nivel del tercer espacio intercostal, por el lado derecho, porque recuerden que si la cabeza está para allá, hacia allá es derecho, para acá es izquierdo. Por el lado derecho se origina un bronquio que tienen los bovinos, y que se llama bronquio apical, o bronquio traqueal, o bronquio accesorio. Ya repito, a nivel del tercer espacio intercostal, por el lado derecho, se origina un bronquio traqueal, o apical, o accesorio. Pregunta, si va por el lado derecho, ¿a quién le va a estar llevando aire? ¿También este bronquio accesorio? El derecho. Al derecho. Ya, ojo, muchas veces nosotros las pruebas ponemos a nivel del tercer espacio intercostal por el lado izquierdo se genera el bronquio apical. Y todo, sí, clarito, porque a nivel... Pero no, es por el lado derecho. ¿Ya? Derecho, así que no se deben equivocar en eso. ¿Qué más puedo ver acá en esto? Nada más, pero está excelente esta muestra. Sigamos viendo. Obviamente acá no están los primeros bronquios, o sea, no están los primeros anillos traqueales. Ya están, fíjense, todo esto de acá corresponde a la cresta traqueal. ¿Y la cresta traqueal va hacia dorsal o hacia ventral? Va hacia dorsal. Siempre la cresta traqueal va hacia arriba. ¿Por qué no todos los anillos traqueales tienen cresta traqueal y solamente del septo hacia atrás? Arriba está la cabeza. La cabeza está arriba. ¿Y? Ahí el esófago. Por el esófago. Recuerden que a nivel de la cabeza está el esófago por arriba, la tráquea por abajo. Por lo tanto, si el esófago se estuviese apoyando en la cresta traqueal, cada vez que pasa alimento se estaría lesionando y tendríamos una esofagitis constante. Por esa razón, cuando recién se inicia, la tráquea no hay cresta traqueal y ahí se apoya el esófago. ¿Y qué pasa con el esófago después? Se desplaza hacia el lado izquierdo, pero ¿sigue dorsal o baja? Sigue dorsal. Pero la diferencia, en vez de ir justo acá arriba, se desplaza hacia la izquierda. Por esa razón, el día de mañana, cuando ustedes vean una vaca y quieran ver que está rumiando y regurgitando el alimento, tienen que ir y mirarla por el lado del cuello, pero por el lado izquierdo. Si van por el lado derecho, nunca lo van a ver, siempre por el lado izquierdo. ¿Ya? ¿Qué pasa luego? Fíjense, voy a mostrarte acá primero. ¿Ven ese agujero que está ahí? ¿Sí? ¿Qué bronquio debería ser ese? El accesorio. Porque recuerden que el accesorio se originaba más o menos a nivel del tercer espacio intercostal. Obvio, acá no vemos los espacios intercostales, pero eso tienen que manejarlo en teoría. Y veo por un solo lado. Por tanto, si estoy viendo por un solo lado, ¿podría ser un bronquio principal derecho y el otro el izquierdo? Porque si fuera así, tendría que ir aquí y por el otro lado. Y no lo estoy viendo. Por lo tanto, ¿cómo podemos marcar nosotros bronquio apical? O lo marcamos por dentro de ese hoyito que se ve, o simplemente lo marcamos acá por fuera. Si marcamos aquí, o por donde está el agujero, es porque estamos preguntando por este bronquio accesorio, o traqueal, o apical. Ojo, no es necesario que pongan los tres nombres, con uno basta y sobra. ¿Se tienen que conocer los tres? Eso sí. Yo sigo hacia abajo luego, y no sé si sí, no, sí tienen que verlo. ¿Ven que ya al fondo hay dos hoyos? Agujeros para que no se me enfermen. ¿Qué deben ser esos dos agujeros? ¿Qué bronquios? Los principales. Los principales, el derecho y el izquierdo. Vamos para allá. Y se notan clarísimos. ¿Los ven? Y si se dan cuenta, entre ambos bronquios, ¿alcanzan a ver que hay un relieve?
ese relieve que está separando los dos bronquios principales se llama carina traqueal. ¿Ya? Esa es la famosa carina. ¿Traqueal? Sí. Hay dos hoyos y hay un relieve. Por lo tanto, si les pincháramos el relieve que está en el centro, ¿será un bronquio? No, es la carina traqueal. Vamos, carina para allá. ¿La ven? Sí, pasa que ellos sí. ¿La ven? Gracias. ¿Sí? ¿La ven ahora? Sí. Gracias. Se agradece. Se agradece. ¿Ven más? ¿Qué más puedo ver acá? Si yo ya sé que es el bronquio accesorio, o apical, o traqueal, ¿cuál de los dos pulmones debería ser el derecho? ¿Este o el de acá? El de más. Claro, pues el de acá. Me contamos al derecho, me dice el derecho. Ya, y si no hubiese visto el bronquio apical o traqueal o accesorio, yo puedo saber por cuestión de tamaño, lo poner acá para que sea mejor. ¿Se nota claramente cuál pulmón es más grande? Sí. Este pulmón es mucho más grande, aunque no hubiésemos visto el bronquio traqueal o apical o todos los nombres que tenía. Antes sí los lóbulos que tienen. ¿Ven que acá hay como una membranita que está por fuera y que está como arrugadita? Sí. ¿A qué correspondía eso? A la serosa, que se llama ¿cómo? Visceral. ¿Cómo? Serosa visceral. ¿Pero cómo se llama esa serosa? Pleura. Pleura. Pleura visceral o pleura pulmonar. Si ustedes me dicen serosa, no me dice mucho, porque cuando veamos en la cavidad abdominal ahí también hay una serosa, ¿ya? Que se llama peritoneo. Acá se llama pleura, ¿ya? Entonces, insisto, esta es la pleura pulmonar o visceral. Visceral porque está envolviendo una víscera. ¿Cómo son los dos sacos pleurales, el derecho y el izquierdo? ¿Iguales o desiguales en tamaño? Desigual. ¿Cuál es más grande? El derecho. El derecho. ¿Los dos sacos pleurales están comunicados entre sí? No, porque un saco pleural envuelve completamente un pulmón, o no completamente, acá no, pero mientras tanto gran parte, y el otro saco envuelve al otro pulmón, ¿ya? Cuando vean más adelante equino, en el equino se comunican, pero acá en el bovino, que es lo que nos interesa, están totalmente separados. Por lo tanto, si yo me pongo malo y le entierro un punzón en el lado derecho a una vaca, ¿colapsan los dos pulmones o solamente uno? Solamente donde yo enterré el cuchillo, ¿ya? Bueno, pero solamente por docencia, ¿eh? ¿Ya? Ahora, si yo pongo esto de esa forma, recuerden, la cabeza está hacia allá, acá habrían están las costillas, que están formando las paredes laterales de la cavidad torácica, por lo tanto, ¿qué cara debería ser toda esta? ¿Cuánto? Lateral. Ya, pero la cara lateral, ¿en relación con quién está? Con las costillas. Por lo tanto, ¿qué cara debería ser esta? Costal. Costal. ¿Ya? Porque recuerden que esto, evidentemente, este será el tamaño real de un pulmón. No, porque está fuera de la cavidad torácica, por lo tanto ya colapsaron. Ya, si esto estuviese dentro de la cavidad torácica sería mucho más grande. Y además, al no estar con formalina, sería más blandito. Esto ya con formalina es bastante más rígido. Entonces yo sé que esto es la cara costal. Acá también es la cara costal del otro. ¿Cómo se llama el espacio que quedaba entre los dos pulmones? Mediastino. Mediastino. Por lo tanto, ¿qué cara debería ser esta? Mediastínica. O sea, ya tenemos dos caras. Una cara costal, una cara mediastínica. Y esta cara de acá que se va a estar apoyando con el diafragma, ¿qué cara debería ser? Diafragmática.